Vamos a comenzar nuevamente. Tenemos a la coordinadora de la mesa, la doctora Rosa Marta Gutiérrez, que nos apoyará con los comentarios al final. Tenemos dos invitados internacionales de Colombia, que son el doctor Adrián Perea y la doctora Claudia Luz Piedrahita. Y tenemos a nuestra querida doctora Laura Cruz, de México, con ponencias diferentes cada uno. Les recuerdo que el tiempo es de 20 minutos y les pido que estén atentos al chat porque ahí les voy a avisar el tiempo que les queda. Listo. Gracias, perfecto. Bueno, Okay. le damos paso al doctor Adrián José Perea Acevedo, no sin antes leer un poco de su currículum. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de planta en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, adscrito al doctorado en estudios sociales y en la maestría de investigación social interdisciplinaria, director de la línea de investigación en subjetividades, diferencias y narrativas, catedrático de la especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales en las áreas de Ética y Ciencia Política. Nos presenta el día de hoy su ponencia Desafíos actuales a las competencias ciudadanas como eje de formación ética. Bien, entonces en primer lugar agradecer a Rosa Marta y al equipo de la UNAM la invitación que le hacen al doctorado en estudios sociales en esta reflexión acerca de las competencias ciudadanas. No sé si esas pantallas sean obstáculo para la presentación. Déjenme ver. Resumen. Esta ponencia quiere ocuparse de los modos como el confinamiento y la virtualidad plantean desafíos y límites a las competencias ciudadanas como eje de formación ética en educación básica y media vocacional. La hipótesis a considerar tiene que ver con una cierta reducción que sufre la autonomía como valor fundamental de la formación para la ciudadanía en términos de autocuidado como obediencia a las directrices para la prevención del contagio. Esta reducción problematiza el lugar de la crítica en la formación para la autonomía al limitarla a un principio de información suficiente, dejando afuera su capacidad para cuestionar las relaciones de poder que instauran los dispositivos actuales de control. Emerge así la pregunta por el alcance de las competencias ciudadanas en relación con la relación entre valores y educación en tiempos de pandemia para proponer la noción de competencia como alternativa ético-política a la interacción actual entre autonomía y crítica. Respecto del resumen, señalar tres conceptos básicos. El primero, el de crítica, que será un asunto importante a revisar, y su relación con la autonomía. Y al mismo tiempo un desafío que desde el doctorado en estudios sociales hemos propuesto a esa noción de competencia ciudadana, que es la noción de competencia. La competencia es una invención conceptual que tiene por propósito hacer visible la posibilidad de organizar relaciones nuevas con los afectos y con las interacciones sociales que podrían servir como elemento diferenciador de la interacción entre subjetividad ética y competencia típica de los sistemas educativos, no solamente colombianos, sino también latinoamericanos. Bien. No sé por qué no se mueve la presentación ahora. Okay. Para eso quisiera analizar un poco la Ley General de Educación en Colombia, aunque es posible que existan elementos que conectan diferentes perspectivas en América Latina. Es posible revisar los modos como hay unas influencias acerca de estas posiciones, no solamente en Colombia, sino también en Chile y en México. Habría, al decir de la arqueología del saber o de ciertos análisis sobre lo biopolítico, un conjunto de regularidades discursivas y al mismo tiempo una conexión entre formas de producción de la subjetividad ética y modalidades de control gubernamental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la interacción entre capitalismo y democracia, en los modos como se ha articulado la conexión entre capitalismo y democracia en América Latina, hay regularidades discursivas, es decir, modalidades de discurso que sin importar en qué situación específica se dan o en qué cultura específica se dan, se repiten. Se repiten de algún modo vinculados a, sin importar esas diferencias culturales o sin importar las diferencias de localización. Y al mismo tiempo, de algún modo, los dispositivos de conexión entre las modalidades educativas y las formas de gobierno que tienen por objeto producir un cierto modo de existencia, que es lo que llamaríamos una subjetividad como tal,
termina organizando los mismos esquemas de control gubernamental. Así que en la Ley General de Educación Colombiana, titulada Ley 115 del 94, en el artículo 5, en el párrafo 6, la ley señala que es un asunto fundamental de la educación en Colombia el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Y entonces, cuando se revisa el documento, que insisto, tiene regularidades discursivas y articulaciones biopolíticas en otras regiones de América Latina, empieza a conectarse una relación con la crítica y un cierto modo de la ciudadanía en la que la interacción capitalismo-democracia está todo el tiempo en el núcleo. Al parecer, el ejercicio analítico de la crítica no tendría por objeto otra cosa que configurar una cierta idea de la relación con el conocimiento que termina generando un efecto bastante extraño, y es dejar las cosas tal como están. Es conocido que el trabajo crítico, sin importar a qué escuela se adscriba o se conecte, siempre y en todos los casos pretende alterar los modos como lo político o las formas de existencia se dan. Pero de manera interesante, en estos discursos gubernamentales, el trabajo de la crítica parece ser, y su interacción con la autonomía, parece ser siempre una cierta interacción con el conocimiento que quiere que las cosas vayan exactamente como están en esa interacción capitalismo-democracia. En este caso se trata de una comprensión crítica de la cultura que no cuestiona profundamente la cultura, sino que permite el reconocimiento de lo diverso, no tanto en el sentido de la diferencia, sino en el sentido de lo diverso cultural. La crítica también se ha propuesto como condición para la convivencia y la productividad. Es decir, se reconoce la crítica, y especialmente en esa noción posterior de pensamiento crítico, muy influida por el pensamiento norteamericano, por las reflexiones norteamericanas sobre la educación. Se cree que la crítica termina siendo un asunto fundamental, pero esos ciudadanos que deben ser críticos, y en tanto críticos autónomos, derivados de la tradición moderna crítica, Kant y todos los demás, daría la impresión que esa crítica termina siendo condición para esa interacción entre el capitalismo y la democracia. El artículo 5, que son las finalidades de la educación en Colombia, en el parágrafo 9 señala el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a partir de la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Así que la crítica no sería únicamente una cierta condición para la autonomía. Al parecer, cierto trabajo crítico permitiría un cierto avance de la ciencia, pero esos elementos empiezan a interconectarse. Por un lado, una cierta comprensión subjetiva que dice que ese sujeto debe conocer ciertas cosas, acceder a ciertos modos de conocimiento que ellos le permiten a su vez establecer una cierta conexión con la convivencia social, con la identificación cultural, con el avance de la ciencia y la tecnología, pero al mismo tiempo todo es organizado con la productividad económica. ¿Cómo pasó históricamente hablando que la noción de crítica empieza siendo un aspecto fundamental en la interacción moderna, crítica-autonomía, desde Kant hasta nuestros días, para convertirse en un núcleo fundamental de la interacción entre capitalismo y democracia? Pareciera que la noción de crítica queda completamente soslayada a la relación entre ética y autonomía y ciertas formas del valor ético-político. Pero es cada vez más claro que el problema de la crítica y su posterior nominación como pensamiento crítico será un asunto central a la hora de promover aspectos de producción económica. La ley general insiste en que la autonomía es un objetivo común de formación. En el artículo 13 habla de objetivos comunes en todos los niveles, básica, media y media vocacional, formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes, fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana, y estimular la autonomía y la responsabilidad. Todos los niveles de formación tendrían ese elemento común de la autonomía como aspecto central. Al mismo modo, la crítica aparece como objetivo de esa educación, ¿no? Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepara al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad del trabajo. A pesar de que este objetivo es de educación básica, en todos los niveles se sigue insistiendo en esta cuestión, pero podemos parar aquí un momento para preguntarnos cuáles son los límites y alcances de esta formulación cuando aparece la cuestión de la pandemia. ¿Hasta qué punto podríamos decir que es viable llevar a cabo este ejercicio?
Esa interacción entre crítica y creatividad queda entonces en el centro de la formación para la autonomía y reconocemos que la crítica que cuestiona sistemáticamente los modos como existimos aquí y ahora, permite a través de ese cuestionamiento abrir espacios, campos de posibilidad, hemos dicho nosotros, para ampliar formas nuevas de existencia. Pero esa relación entre crítica y creatividad queda entonces ahora subyugada un poco a esa interacción entre capitalismo y democracia cuando la creatividad se llama innovación. ¿Cómo pasó históricamente hablando que esa relación compleja entre crítica y autonomía que debería permitir la creación de nuevos modos de vida quedó completamente soslayada en esa idea de innovación? Tanto así que se genera un cierto sujeto, dirá el análisis biopolítico de Foucault, que se va a llamar empresario de sí mismo, quien se tomará a sí mismo como objeto de su propio ejercicio, análisis, investigación, indagación, en términos de empresa. Dirá de sí mismo cuáles son sus riesgos, qué debe invertir, cómo su propia vida se conecta con otras vidas como posibilidad para el emprendimiento y como posibilidad para la productividad en el orden de la ganancia. Y es aquí donde empieza a aparecer el problema más grave de la relación entre crítica, autonomía y la cuestión del autocuidado, en términos de lo que implica el dispositivo biopolítico que gestiona el encierro y gestiona el trabajo de la pandemia. Si la virtualidad se convierte en la mediación compleja que permite el acceso a la información y al mismo tiempo las posibilidades productivas, y si al mismo tiempo el encierro bloquea o deja fuera las conexiones sociales y las restringe exclusivamente a elementos virtuales, entonces la pregunta del empresario sobre sí mismo se conecta ahora en esa interacción compleja entre afectos, posibilidades de productividad, relaciones con el control y con el riesgo. Aquí entonces queda claro que históricamente aparece un límite. La Ley General de Educación colombiana y por consiguiente sus referentes en América Latina se ven completamente desafiados a la hora de revisar cómo los dispositivos biopolíticos de control que configuran una interacción entre autonomía y autocuidado no están pudiendo establecer con claridad cómo se relaciona la crítica, la autonomía y el problema del autocuidado. La crítica sigue como objetivo de la educación media, considerada ahora como capacidad, especialmente en la reflexión acerca de la cuestión ética, moral, religiosa y de convivencia. Específicamente porque aquí ya están los estudiantes en el intermedio para ir a la universidad, y en este caso la crítica se ubica específicamente en lo ético. La definición de competencia ciudadana que propone el Ministerio de Educación Nacional de Colombia fue viable por muchas investigaciones que tuvieron impacto en otras regiones de América Latina, al punto que la perspectiva mexicana de la formación para la ciudadanía a través de la ética y los valores también se ve influida por esta definición. El Ministerio define las competencias como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias tanto en su entorno cercano como en su comunidad, en su país o en otros países. Y viendo esta definición, que es de finales de los 90, inicios del 2000, la investigación duró todo eso, aparece la pregunta de si esta noción de competencias ciudadanas termina siendo suficiente a la hora de enfrentar los desafíos que plantea la formación para la ciudadanía, la autonomía y la crítica y su conexión con la creatividad. Alguien podría decir que en el fondo lo único que hay que hacer es adecuar esta definición de competencias ciudadanas al contexto. Sin embargo, parece ser la oportunidad perfecta para reconocer que en esta definición de competencias hay una interacción nuclear, capitalismo-democracia, que sigue manteniendo las mismas condiciones ético-políticas que hicieron posible la gran crisis que se funcionó en la pandemia, la ausencia de solidaridad, el complejo problema con el medio ambiente, la comprensión del sí mismo exclusivamente en términos de riesgo, etc. Así que para hacer un análisis de esa competencia se propone algo que en el doctorado en estudios sociales hemos llamado poliedro inteligibilidad. Consiste en reconocer diferentes relaciones que habrían en esa definición. Así que por una parte hay unas ciertas relaciones del sujeto consigo mismo, a eso le hemos llamado ética. Hay unas ciertas conexiones con lo real, con unas realidades que se organizan, especialmente en las condiciones subjetivas. Unos modos de producción de conocimiento, al que llamamos epistemología,
unas posibilidades de asociación o modalidades asociativas que podemos llamar política, y unas formas creativas, unas relaciones con lo creativo, esa interacción entre crítica y creatividad que podemos llamar estética. A la hora de plantear el análisis sobre el discurso que acaba de aparecer, podríamos sintetizarlo así. En términos ontológicos, aparece en esa definición una exigencia que es la aparición de una subjetividad para la democracia. Esa subjetividad para la democracia aparece también en otros discursos, en los estándares de competencias ciudadanas, en la que se queda claro que el propósito de la sociedad colombiana respecto a esas posibilidades de educación tiene que ver con la formación de un cierto modo de existencia. Y como se trata de un asunto legal y de un marco legal, la noción de democracia parece pura, parece intachable, parece que esa democracia es el valor absoluto, cuando lo que reconocemos en la vida cotidiana es que la democracia siempre está conectada con modalidades de producción económica. Así que el sistema económico-político actual en el que estamos ubicados genera una comprensión de la competencia, no únicamente como el hecho de que hay un saber hacer que debemos tener en cuenta, sino especialmente un modo de existencia competente. Ese modo de existencia competente implica la capacidad de resolver ciertos problemas en determinados momentos, de enfrentarse a la vida cotidiana, de saber hablar, decir, conectarse, convivir, siempre y cuando todos esos aspectos mantengan la interacción con la productividad económica. Ahora, si en efecto la pandemia en todos estos elementos genera un gran desafío, no lo hace únicamente porque organice la restricción, el encierro y la virtualidad. También lo hace porque necesariamente nos pone a pensar acerca de los modos como hemos organizado nuestras relaciones con la productividad económica. Y aunque en estos días la cuestión del trabajo en línea, la cuestión del trabajo en casa, la cuestión de la educación en casa, favorecieron a ciertos modos del capitalismo, haciéndolos más livianos de llevar, invirtiendo menos en sus empleados, haciendo que el empleado tenga ahora la carga en relación con el gasto en su propia casa, etcétera, en ese encierro, viene la pregunta de si en efecto estas modalidades de comprensión de la relación entre crítica y autonomía deben mantenerse o deben ser desafiadas. El pensamiento crítico entonces aparece en los discursos de América Latina en 2014, especialmente movidos por la OCDE, por las exigencias de la OCDE. Colombia hasta hace muy poco participa en la OCDE, México, Chile y otros países lo hacen más temprano. Pero dentro de las exigencias está el hecho de que los docentes tienen un papel fundamental en esa formación para la crítica. El informe de 2014 dice, en un mundo en el que se están transformando los objetivos de los sistemas educativos nacionales, dejando de lado la mera transmisión de datos y la memorización para centrar la atención en las competencias de los estudiantes, para que desarrollen el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y la disposición al aprendizaje permanente, las exigencias para los profesores son cada vez más complejas que nunca. Los gobiernos de todo el mundo ponen bajo la lupa en medida creciente la calidad y el desempeño de los profesores. América Latina y el Caribe no es la excepción. De hecho, en algunas esferas clave de las políticas docentes, la región está a la vanguardia de las reformas mundiales. Ahora, si revisamos el discurso planteado aquí en 2014 y lo trasladamos a la actualización que implica la problematización contemporánea acerca de qué exigencias hay para el trabajo docente hoy, termina siendo completamente obligatorio reflexionar acerca de qué crítica, cuál es el lugar de los docentes en la formación para la crítica, desde los límites y alcances que las formas contemporáneas de educación para la ciudadanía le están generando a ese ejercicio de valores y de emociones. Ahora bien, el pensamiento crítico se conecta con una noción de competencia, ¿no? De ser competente. Una función central de los profesores de hoy es dotar a los estudiantes de herramientas para buscar, analizar y usar adecuadamente vastas cantidades de información que está disponible por otros medios. Los profesores también deben ayudar a que los estudiantes desarrollen competencias en una amplia gama de esferas valoradas en una economía mundial integrada. Y lo lindo de esto es que el texto lo dice con todas las letras. El pensamiento crítico es una variable estratégica en la formación de sujetos capaces de ser competentes como posibilidad productiva. Pensamiento crítico, resolución de sus problemas, capacidad para el trabajo colaborativo en diferentes entornos, adaptación al cambio, capacidad para dominar nuevos conocimientos, capacidades y las cambiantes demandas del empleo a lo largo de sus vidas. Ahora, esto es 2014 y nadie se imaginaba lo que iba a pasar en 2019, 2020, 2021, pero si actualizamos este elemento, aparece una exigencia cada vez más compleja en el trabajo docente respecto de la formación para el pensamiento crítico. Ahora, si revisamos de los 90s, no sé qué son, si revisamos desde los 90s hasta acá, entonces podríamos reconocer
que esa interacción entre capitalismo y democracia ha sido siempre fundamento de la noción de competencia ciudadana, pero que ahora sufre unas exigencias cada vez más fuertes justamente en la mutación que el capitalismo ha sufrido por la biopolítica que controla la pandemia. Ahora, en ese orden de ideas hay unas preguntas problema a considerar. ¿Qué ocurre con la formación ciudadana cuando el confinamiento restringe el contacto social? ¿Qué ocurre con la formación para la crítica y la autonomía cuando las pantallas se convierten en espacios de mediación social y de información disponible? ¿Qué estrategias de control de poblaciones subyacen en la relación obsesiva cuidado-autocuidado, especialmente en el empresario de sí mismo que gestiona su propio riesgo? ¿Qué límites experimentan esos procesos formativos en estas circunstancias? ¿Y qué límites experimentan los docentes y las instituciones en su esfuerzo por mantener una formación ciudadana con los criterios anteriores a la pandemia? Desde ahí planteamos unas problematizaciones que, a diferencia de las preguntas que son un poco abstractas, en este caso se refieren a hechos sociales en los que sujetos específicos cuestionan lo que está ocurriendo. Y en Colombia hay unas problematizaciones precisas al respecto. La primera tiene que ver con el paro nacional, que acabó hace muy poco y que tuvo fundamento incluso antes del inicio de la pandemia, de 2019-2018, que apareció como espacio de protesta y participación ciudadana, incluidos los jóvenes y maestros. El cuestionamiento del Ministerio de Educación Nacional al ejercicio crítico de los docentes acerca de las condiciones sociales que impulsan el paro nacional. Así que en algún momento el Ministerio de Educación Nacional cuestionó a profesores que estaban utilizando el contexto amplio del paro como herramienta para formar para la ciudadanía. Las acusaciones del gobierno nacional sobre adoctrinamientos ideológicos disfrazados de formación ciudadana. Entonces, además de cuestionar un elemento social específico que era susceptible de ser usado como herramienta pedagógica, el gobierno planteó que el uso de esas posibilidades analíticas eran necesariamente adoctrinamiento ideológico y no trabajo para la crítica y no ejercicio para la crítica y no desafío ciudadano. La desinformación intencionada acerca de la relación entre la participación de las protestas y el aumento de contagios y muertes en el país. Así que durante un largo tiempo los jóvenes se reúnen, especialmente los jóvenes, se conectan con otros sectores sociales, otros movimientos sociales, maestros, campesinos, afros, LGTBIQ, etc. Y desde ahí se empieza a generar una desinformación acerca de que ese será el responsable de la expansión de la pandemia. Y por último, la solidaridad desatada por la minga indígena y su movilización en la capital. Tal vez las personas que están escuchando no conozcan Colombia, pero el movimiento indígena salió de Cali, del sur del país, hacia el centro del país, hacia Bogotá. Y al hacerlo, configuró, consolidó en ese viaje un conjunto de vínculos con otros movimientos sociales que permitieron que la minga terminara siendo una especie de máquina de composición, de elemento que compone, que permite que otros se vinculen y se articulen a ese ejercicio. Ahora, a diferencia de las preguntas anteriores, que son un poco amplias en términos del análisis, estas problematizaciones son hechos sociales, son prácticas, ejercicios, luchas, en las que todo lo que hemos hablado de la relación crítica, autonomía, autocuidado, aparece como problema en este momento histórico en la formación ciudadana en Colombia. Está claro que esto no está pasando únicamente en Colombia, está pasando en muchos lugares de América Latina y aparecen muchas localizaciones específicas. Así que esas problematizaciones generan preguntas que nosotros quisiéramos condensar en estas dos preguntas de investigación, impulsadas por la definición de crítica en Foucault, que en el 1978 dirá en una conferencia bastante conocida: la crítica es el movimiento por el cual el sujeto X sujeto, se atribuye a sí mismo el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica sería entonces el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción, en el juego de lo que podría denominarse con una palabra la política de la verdad. Así que desde esta posición, que valdría la pena revisar mucho más la influencia de Foucault en estas posibilidades analíticas, estaría el hecho de que alguien, entendiendo cómo funcionan las interacciones en los discursos y las prácticas, quiere dejar de ser eso que le han dicho que debe ser para proponer una posibilidad nueva. Es decir, reconfigurar la interacción crítica-autonomía capturada por la relación entre capitalismo y democracia propia de la educación ciudadana en Colombia y América Latina. Desde ahí proponemos entonces dos problemas de investigación. El primero, ¿cómo podría analizarse la configuración de una política de la verdad acerca del autocuidado como máxima expresión de la autonomía en el marco de las exigencias actuales para la formación ciudadana en épocas de pandemia? Y la segunda, ¿cómo podría proponerse a la relación crítica-autonomía como eje de formación para la ciudadanía más allá de la captura subjetiva actual del ciudadano empresario,
desde composiciones solidarias para la protección del medio ambiente, de la cultura y de la convivencia. Podemos decir entonces que algunas de las investigaciones que adelantamos en la actualidad en el doctorado en estudios sociales y en otros programas de la Universidad Distrital, estas dos preguntas sirven como herramienta amplia para dar cuenta de esa mutación que ha sufrido el capitalismo, las exigencias que ubica en los sistemas educativos actuales y los modos como un trabajo crítico distinto podría servir como herramienta de resistencia. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por escuchar. Ustedes son muy amables. Muchísimas gracias por su ponencia, querido doctor Adrián. Andaba yo contándole el tiempo, pero fue muy puntual usted. Vamos a continuar ahora con la ponencia de nuestra guapísima doctora Claudia Luz Piedrahita, no sin antes mencionar también un poco de su currículo. Ella tiene un doctorado y postdoctorado en Ciencias Sociales, es directora e investigadora del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, coordinadora del grupo de trabajo Claxo en Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, directora del grupo de investigación Vivencias, clasificada en la categoría A por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es codirectora de la Red Iberoamericana en Estudios Sociales, adscrita a la AUIP, investigadora principal de los proyectos Memorias de una pandemia, testimonios, reflexiones y análisis desde las vivencias de América Latina. Actualmente en desarrollo de la segunda fase con el GT Claxo, Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos, Pensamiento Crítico, Cuerpos Emergentes y Territorializaciones de Paz. Bueno, entonces inicio mi presentación. Primero, pues darle las gracias a Rosa Marta por esta invitación que le hace a la Universidad Distrital, al doctorado en Estudios Sociales, para participar en este segundo coloquio sobre investigación educativa. Yo traigo unas reflexiones en torno a esto que he llamado los zigzagueos entre educación, multiplicidades, ética afirmativa y transposiciones, que es lo que voy a estar presentándoles. Primero, me parece muy importante establecer que en esta ponencia referida a una educación que puede relacionarse con principios de multiplicidad e interconexión, se juega en el campo de los estudios y no de las ciencias, y concretamente en el campo de los estudios sociales y de la reinvención de lo social articulada a una idea de crítica y de experimentación. Así que más que hablar de la educación como una disciplina aislada, me voy a referir a supradisciplinariedades, a convergencias poshumanas constituidas en los campos del pensar, de la ética, de lo existencial y que emergen a partir de campos de problemas que acontecen en un presente continuo. En coherencia con esto, hablamos entonces de un concepto de educación que no está centrado únicamente en problemas de disciplinas, sino en un campo de problemas interconectados que nos permiten entender la complejidad y las múltiples conexiones de la educación en el mundo actual. Me parece muy importante esto con lo que inicio, porque un poco para que nos entendamos, quiero comentar pues que voy a hablar siempre en clave de estudios, no de ciencias, no de criterios científicos. Estaré hablando de estudios sociales y de las relaciones que encuentro entre los estudios sociales y la educación. No me voy a referir, reitero entonces, a un planteamiento disciplinar, sino a algo que está más allá de la disciplina y recurriendo para esto siempre a pistas que estoy enmarcando entre lo epistemológico y lo ético. Entonces, cuando definimos una educación que transita entre la configuración de lo poshumano, lo múltiple y lo afirmativo, nos referimos al mismo tiempo a campos de problemas postdisciplinares que dan lugar a epistemologías críticas, a otras maneras de conocer, a metodologías que se juegan entre la originalidad y la ficción y a la creación de otros conceptos. En fin, a una forma de educación que territorializa de forma permanente el conocimiento y recurre a una ética y a una política afirmativa, o sea que están integradas al campo del presente y a una fuerza agenciante,
transversal, constituida por existencias que territorializan lo humano y avanzan siempre hacia lo post-antropocéntrico. En esta última afirmación que hago, referida a los agenciamientos y a las subjetividades poshumanas que emergen al interior de una educación múltiple y afirmativa, tiene una clara articulación con relaciones de poder y con la política. En la perspectiva de Braidotti, se trata, primero que todo, de transformar las instituciones educativas hacia la construcción de un conocimiento poshumano que se inscribe en lo que se ha llamado como conocimiento menor o ciencias sociales nómadas. Son propuestas que no aparecen en los currículos oficiales disciplinares centrados en una idea universal de sujeto humano y en conocimientos que se guían por pactos homogéneos, lineales, inamovibles e instrumentales. En el conocimiento poshumano podemos entonces reconocer dos direcciones. La primera interroga la importancia que revisten los saberes menores, sus interconexiones, sus transposiciones, sus mutaciones y devenires. Estos saberes menores que históricamente, estos son saberes menores que históricamente han sido ignorados por el humanismo clásico y por las disciplinas sociales. En una segunda dirección de este conocimiento poshumano, hay una preocupación por entender quiénes somos los actuales nosotros. ¿Quiénes somos los actuales nosotros, humanos y no humanos, extraños y monstruosos? Y también se interroga por lo que implica existir como especie humana y que confiere grados de potencia que se resisten a lo inhumano y a la gestión de la muerte. Es claro entonces que la configuración de convergencias poshumanas da lugar a la aparición de otra forma de educación, de un conocimiento que recurre a la multiplicidad, o sea, a esto que llamaron Deleuze, Guattari y Braidotti como la hibridación cruzada, las transposiciones y los ensamblajes heterogéneos. Esta educación poshumana se configura a través de su cercanía con lo minoritario, con saberes menores que renuncian a lo axiomático, a la experimentación científica constituida por reglas universales y a lo institucionalizado. Precisamente son estos saberes minoritarios los que permiten hacer un seguimiento a problemáticas opacadas por las ciencias mayores e igualmente le dan visibilidad a una diferencia que siempre retorna y a las múltiples interconexiones que constituyen un devenir. Siempre serán las ciencias menores las que le imprimen una gran velocidad a los cambios, a las desterritorializaciones, a las resistencias, a un capitalismo cognitivo, a los poderes mayoritarios y dominantes, a las exclusiones que genera la política de mercado y la necropolítica. Lo que se moviliza en este pensar emergente entonces son interconexiones y contagios que tienen una potencia para afectar a otros y para que nos afecte. O sea, lo que interesa en esta perspectiva de una educación que deviene como un saber nómada no es únicamente una operación cognitiva y la proliferación de un sistema de pensamiento unitario puesto al servicio de un capitalismo cognitivo de mercado. Lo que interesa es la crítica a este sistema inhumano y antropocéntrico que excluye o utiliza para sus fines de acumulación de capital a los no humanos, como son la naturaleza, los animales, los artefactos tecnológicos, entre otros, y que también, en el caso del capitalismo cognitivo, captura existencias humanas convirtiéndolas en objetos cuantificados e inventariados que alimentan el mercado académico neoliberal, generando nuevos campos de investigación que no presentan transformaciones cualitativas y sí se encargan de una proliferación de discursos desarticulados de la vida, de la imaginación, de la memoria, finalmente desarticulados de una crítica progresista que recoge elementos éticos afirmativos y una política centrada en la inmanencia. Es claro entonces que estamos asistiendo a una nueva época, a un acontecimiento que hace ruptura con formas de pensar centradas en el dualismo, las analogías, las homologías y las continuidades,
para transitar a un pensar cualificado que se centra en las multiplicidades y en el pensamiento como proceso, en la diferencia y no en la repetición. Esta nueva imagen de pensamiento desdibuja toda oposición y solo le da paso a las multiplicidades. Desaparece la oposición entre lo uno y lo múltiple y solo queda la práctica, el proceso, lo que está ocurriendo, o sea, las multiplicidades. En la base de esta forma de pensar no está el sujeto de conocimiento, está el deseo, pero no un deseo que se equipara a la falta, la trascendencia, la búsqueda de un objeto específico, sino el deseo inmanente o el deseo proceso que se alimenta de su propia productividad. En esta forma de pensar y también en esta forma de educar, por supuesto, soportada en un deseo por conocer, por existir, por vivir, no lo produce un individuo, lo producen agenciamientos colectivos de enunciación constituidos como acontecimientos que hacen emerger la diferencia, los cuerpos sin órganos, el desierto, o sea, lo que no existe organizadamente pero que se va poblando en un proceso de territorialización o de una permanente desterritorialización y reterritorialización. Si pensamos entonces de cara a esto que vengo enunciando en el acontecimiento pandémico y en la forma como ha atravesado y transformado la educación, entenderemos más claramente estos elementos conceptuales relacionados con una educación interconectada y múltiple y anclada a conocimientos menores, a formas de pensar otras soportadas en la diferencia y desencadenadas por el proceso, por el deseo productivo y por el acontecimiento. El acontecimiento pandémico, entendido como el desencadenante de actuales agenciamientos colectivos de enunciación, ha permitido focalizar aquellas fuerzas críticas que están emergiendo y que impulsan cambios reales que afectan el orden existente e inventan otras maneras de existir en la diferencia, lo mutante y lo afirmativo. Esta pandemia, en su acepción acontecimental, ha descubierto nuevas posibilidades de vida que descubren formas minoritarias de entender el acto educativo, articulado a otras sensibilidades y estéticas y a una ética vitalista que recupera el Zoe o la vida que transcurre en lo poshumano. Una vida que fluye en los intersticios de procesos educativos anclados al encierro y la distancia, pero que a pesar de esto generan experimentaciones que dan paso a otras solidaridades y a otras formas de componer cuerpos confinados. Desde esta mirada vitalista, es importante señalar que el acontecimiento pandémico nos está enfrentando a un devenir diferencial y a la búsqueda de sentido de novedades que aparecen de manera azarosa y sin una intención organizadora, ya que lo que es propio del acontecimiento es precisamente la efectuación espaciotemporal, o sea, la mutación de los órdenes establecidos. Así que el concepto de acontecimiento pandémico debe ir siempre articulado al movimiento incesante y al permanente retorno de la diferencia, visto en contextos educativos post-pandémicos y articulado a nuevas formas de pensar, de actuar de manera ética y afirmativa, y en el escenario de una política constituida en un presente poshumano. Sintetizando, pensar de manera crítica y enlazada al acontecimiento es lo central en esta educación que estoy enunciando como afirmativa, poshumana, postdisciplinar, que implica crear conceptos acordes a nuevas realidades y armar bloques de conceptos acordes a nueva realidad y armar bloques de conceptos, que se entrecruzan y se interconectan. Ahora, para lograr esto es absolutamente imperativo recurrir a las transposiciones, o sea, a conexiones extrañas e intensivas, a fuerzas creativas que ponen el acento en lo transfronterizo. La transposición está en la base de lo que Deleuze denominaba como la nueva imagen del pensamiento y de las configuraciones a las cuales hace relación Braidotti. Lo propio de las transposiciones es impulsar un salto creativo a través de mutaciones que
que se reflejan en los códigos y el lenguaje y también en la configuración de metodologías ficcionales y de articulaciones de epistemologías críticas. No estamos hablando con esto de una multiplicidad cualitativa, perdón, una multiplicidad cuantitativa donde todo cabe. Es una ruptura del significante que genera mutaciones y transformaciones, conectando y contagiando elementos, superponiéndolos para establecer nuevas figuraciones. En este orden de ideas, la transposición recurre a la multiplicidad cualitativa, que se distancia de una multiplicidad cuantitativa, hecha de series continuas, agrupadas por semejanzas o contigüidad. En esta multiplicidad cuantitativa impera lo único y no las multiplicidades. Entender esta propuesta de educación múltiple e interconectada a partir de esta perspectiva transposicional permite profundizar en una visión de convergencias críticas y de supradisciplina, ya que la multiplicidad da cuenta de conceptos que no están referidos a un único saber. Son conceptos interconectados y compartidos, o como lo presenta también Braidotti, conceptos nómadas que conectan la filosofía con la estética, con la política, con la ética, con las existencias y con las realidades sociales. Para finalizar, me quiero referir a las consecuencias afirmativas de esta crisis que vivimos actualmente y que indudablemente ha afectado a la educación, en tanto que le ha permitido producir otras formas de conocer, pensar y producir existencias poshumanas. Se presenta entonces en la educación un compromiso crítico con el presente y una actualización de lo virtual que evidentemente pasa por una postura ética afirmativa y por convergencias poshumanas que no pueden desconocer las actuales injusticias que se dan a nivel global, las exclusiones, las guerras, la gestión de la muerte, o sea, la necropolítica. Así que hablar de subjetivaciones poshumanas implica recurrir no a la debilidad y la vulnerabilidad de los menos favorecidos, sino a la configuración de un deseo-poder o el deseo como potencia que impulsa a cada persona a configurar su propia diferencia, a conocer de otra manera, a relacionarse con lo humano y lo no humano a través de la solidaridad, la esperanza y la justicia. Estas convergencias poshumanas que nos llevan a entender, como lo plantea Braidotti, que estamos todos juntos en esto, pues que es algo que Braidotti reitera bastante en su último libro, El conocimiento poshumano, y lo lleva casi como un punto central dentro de lo que ella está denominando como ética afirmativa, esto que estamos hablando como estamos juntos todos en esto. No implica entonces desconocer las diferencias que nos constituyen y que siempre están enmarcadas en los grados de potencia que puede tener cada cuerpo. Cuanto mayor sea el grado de potencia, mayor es el compromiso ético de cada persona con la vida en general. El ideal ético es entonces construir una vida que avanza hasta donde puede un cuerpo. En general, lo que impulsa esta potencia afirmativa son los afectos, las afecciones. No estoy hablando de las emociones en este caso, sino de los afectos y las afecciones, las transformaciones de pasiones negativas en positivas, el desdibujamiento de los mandatos morales capturados en una lógica capitalista, en general la experimentación colectiva con fuerzas intensas que avanzan como máquinas de guerra, que se resisten a los fascismos, racismos, patriarcalismos, colonialidades, homofobias, entre otras aberraciones presentes en el humanismo y el antropocentrismo. De esta manera, expresar que estamos juntos todos en esto no implica un universalismo ontológico donde todos marchamos juntos hacia los mismos fines. Por el contrario, en esta era del antropoceno, más que reflejar el importante papel que deberíamos desempeñar los humanos en la resolución de la crisis ambiental global y en el cuidado de los otros de la tierra, muestra la terrible violencia que se ejerce no solo contra el otro humano diferente, sino contra todas las otras especies y contra la naturaleza, llevándonos esto a dudar sobre la posibilidad de supervivencia de nuestro planeta
y afirmar que existe una humanidad virtual poshumana y otra que no marcha a este mismo ritmo. O sea, unas existencias o pueblo por venir que se adapta a la formulación de estamos metidos todos juntos en esto y avanzamos hacia la afirmación de la vida. Y otras existencias o fuerzas mayoritarias capitalistas que responden a la formulación de no somos iguales a los otros, somos lo único, o un nosotros excluyente y transitamos hacia la utilidad y la acumulación. Esta realidad, que le pone un límite a las convergencias poshumanas y a la formulación de todos estamos juntos en esto, a las cuales apela la ética afirmativa, establece un nuevo campo de problematización que le da un giro a las antiguas ciencias sociales al incluir en sus intereses metodológicos, epistemológicos, políticos y éticos la devastación de la naturaleza, la utilización mercantilista de otras especies no humanas, la exclusión de los otros humanos, la pérdida de la diversidad y el extractivismo. De este giro posantropocéntrico y poshumano hacen parte efectivamente los estudios sociales que interrogan la lógica capitalista y abren un debate donde se plantea el concepto del capitaloceno como crítica al antropoceno. El capitaloceno, propuesto entre otros por Jason Moore, considera que las acciones humanas no son neutras. Por el contrario, están impulsadas por relaciones políticas y económicas de poder y desigualdad que emergen en el contexto neoliberal actual. Así que la posibilidad de convergencias humanas y de acciones afirmativas impulsadas por Zoe no deben ser oposicionistas, pues en una lógica dialéctica, sino que deben adquirir una naturaleza virtual, creadora de diferencias a partir de interconexiones, rizomas, manadas, donde tienen un lugar todas las especies humanas y las no humanas. Lo propio de esta ética afirmativa no es fortalecer la negatividad a partir de un esquema dialéctico que ahonda la desesperanza y le resta potencia a la vida. Se trata de ir hacia la afuera de la dualidad negativo-positivo, mal-bien, y aliarse con la diferencia que surge del acontecimiento y que puede convertir los afectos tristes en afectos alegres. La ética afirmativa permite la mutación de la esclavitud, la inercia, el hastío que surge en estos tiempos del capitaloceno a partir del aumento de los grados de potencia en cada uno de nosotros y de la creación de interconexiones, agenciamientos colectivos, máquinas deseantes que actualizan una tendencia ética que no está normativizando de cara a fuerzas de poder o a beneficios de mercado, sino a afirmaciones de la vida. Necesitamos un nuevo pacto de convivencia y en esto los estudios, no las ciencias, que se juegan en la transposición, la multiplicidad y la diferencia, ofrecen propuestas críticas para reorganizar la vida colectiva y los bienes comunes a través de criterios de justicia y de conocimientos supradisciplinares y múltiples que encadenan la filosofía, la política, el arte, la educación y la espiritualidad. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí quería yo referirme a este tema donde hago una relación ética, epistemológica entre la educación y elementos que son centrales dentro de los estudios sociales, reitero, a un nivel epistemológico y ético. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Claudia, por su destacada participación con nosotros, con su ponencia de nombre Estudios Sociales y Educación, zigzagueos entre las multiplicidades, las transposiciones y una ética afirmativa. Sin duda un trabajo que valoramos mucho los presentes. Ahora continuaremos con la doctora Laura Cruz Ramos. Ella es doctora en Ciencias Sociales en el área de Sociedad y Educación por la UAM Xochimilco, maestra en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas por el CINVESTAB del IPN, es licenciada en Pedagogía por la ENEP Acatlán UNAM, profesora de licenciatura en el área de Intervención Profesional y de Maestría y doctorado en áreas de investigación y tendencias actuales en educación. Nos presenta la ponencia
Maestro parece fácil, pero no lo es. Educación socioemocional y formación profesional en la virtualidad. Muchas gracias por la presentación, Sharon. Nuevamente, igual que quienes me antecedieron, agradezco y aprecio este espacio del segundo coloquio de investigación educativa ahora virtual. Felicidades a todo el equipo organizador, en especial a la doctora Rosa Marta Gutiérrez, por este gran esfuerzo que sabemos no es fácil. Y aprecio también a quienes asisten. Me voy a permitir compartir pantalla, Sharon. Y si me ayudan a decir cuándo se vea. Bien, he titulado a esta ponencia, como lo mencionó ya Sharon, maestra parece fácil, pero no lo es, educación socioemocional y formación profesional en la virtualidad. Y fíjense que antes del incidente que tuvimos muy desagradable en la anterior liga, hablábamos de que este tema de educación socioemocional ha aparecido en todas las mesas de trabajo, aparece siempre la necesidad de hablar del desarrollo socioemocional, de la ética y los valores en estos tiempos, en todos los tiempos, pero sobre todo en estos tiempos de llamados de pandemia. Voy a ir dándole continuidad a la presentación y en algunos momentos me permitiré leer el texto, porque si no me pasaré de tiempo o no atender a las condiciones que se nos han dado. Bien, todos sabemos que la pandemia por SARS-CoV-2 llegó para todos, pero en especial quiero hacer referencia ahora a los y las estudiantes de educación media superior, cayó como un balde de agua fría. Evidenció la carencia de habilidades de comunicación a distancia por un lado y de interacción en la virtualidad. Ello pese a que sabemos que los y las jóvenes son quienes ahora se manejan en la virtualidad con muchísima más facilidad. Son parte de esta llamada era digital. Sin embargo, al abandonar las aulas físicas y seguir con la formación en entornos virtuales, no les representó algo sencillo realmente. Las habilidades socioemocionales que se desarrollan cuando las personas conviven cara a cara son diferentes. Disminuyeron ahora en los entornos virtuales. De ahí que nos encontramos en aulas en las que desconocemos rostros y voces de nuestros estudiantes. De esta manera, la formación profesional, esa que se despliega en las aulas cuando hay diálogos, discusiones, cuando se convierte en un no encuentro con el otro, cuando se convierte en una manera extraña de ver a la pantalla con recuadros negros y nombres desconocidos o conocidos tal vez, pero sin posibilidad de corroborarlo, nos lleva a situaciones o nos han llevado a situaciones que por demás han sido complejas. Retomo para esta ponencia el concepto que retoma de tejedor Richard Horton en la revista The Lancet en septiembre de 2020, cuando comenta que la pandemia de COVID-19 no es pandemia, sino sindemia. Sindemia, un concepto que a su vez retoma de Merrill Singer, cuando plantea que se trata de una convergencia entre los conceptos de sinergia y epidemia. Para ello me parece importante retomar este concepto de sindemia para plantear que la pandemia, que el SARS-CoV-2, la COVID, converge en una existencia de condicionantes sociales negativas. Para esto hay que ver solamente los países, sobre todo Latinoamérica, en donde las condiciones sociales y desigualdad se han hecho con mayor fuerza evidentes. Para explicar la sindemia desde esta mirada de la realidad social y sanitaria que vivimos en el país y cómo se han perfilado las posibilidades de formación profesional, porque hay que continuar con los procesos formativos a nivel mundial y particularmente en educación superior, tenemos que acercarnos a esos procesos, a esos otros procesos, los procesos de duelo, de desesperanza, de angustia que han vivido ante un panorama incierto las y los estudiantes. Nos preguntamos cómo las y los jóvenes universitarios han sorteado estas condicionantes y qué tipo de habilidades socioemocionales requieren para continuar con su proceso
de formación profesional. Así que el propósito de esta ponencia es justamente perfilar las condiciones para el impulso de la educación socioemocional a la par de la formación profesional en tiempos de incertidumbre y desesperanza para las y los jóvenes universitarios. Para ello he organizado este texto, esta presentación en 2 apartados y un tercero que es para reflexiones finales, y les he nombrado, recuperando las voces de mis estudiantes con los cuales he tenido de alguna manera la posibilidad de diálogo más allá de lo académico. El primer apartado le nombré, no lo sé, maestra, no pude leer, formación profesional en tiempos de pandemia. Y el segundo apartado, estamos tristes, pero aquí seguimos, maestra. Pedagogía de los valores como fundamento para una educación socioemocional. Y cierro con algunas reflexiones que surgieron a partir de estos diálogos y de este proceso que debe continuar de los estudiantes en su formación profesional. La sindemia, les decía, es un concepto que retoman en The Lancet y explican que cuando hablamos de pandemia se habla de una enfermedad que se propaga globalmente y afecta a gran cantidad de personas en el mundo. Efectivamente, eso está sucediendo. Sin embargo, cuando nos referimos a la sindemia, es la combinación entre estas palabras, epidemia y sinergia. La sinergia en la cual convergen muchos elementos y se establece a partir de esta relación entre la enfermedad y las condicionantes sociales existentes. Este concepto lo retoman de Tejedor en el año 2020. En el caso de la COVID-19, la enfermedad se asocia a otras enfermedades, ya lo sabemos, como diabetes, hipertensión, obesidad, depresión, ansiedad, entre otras, y es en comunidades de gran pobreza o de mayor pobreza en donde la malnutrición genera altos índices de contagio y de decesos. Nosotros vivimos el cierre de la universidad y de todas las escuelas en México en marzo de 2020. Se toma la decisión de cerrar las escuelas en todos los niveles para evitar la propagación del virus. Y la educación pasa de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, hay quienes dicen que seguimos en la presencialidad, pero a través de estas pantallas y de estas plataformas o llamadas aulas virtuales. Con ello se evidenciaron grandes desigualdades sociales. En el escenario nos encontramos con nuestras alumnas y alumnos que de manera abrupta adoptaron sus espacios privados en aulas universitarias. Esas aulas universitarias en casa han sido por más de año y medio un escenario cargado de emociones, de vivencias y situaciones que aunadas al trabajo académico que deben cumplir, les ha resultado complejo y difícil. Sin embargo, dicho escenario les ha permitido de algún modo continuar con los procesos formativos en una carrera universitaria. Y me pregunto, ¿ha sido posible continuar con la formación profesional en escenarios inciertos, confusos, trágicos? Ya lo mencionaban previamente el doctor Adrián Perea. Habría que continuar con esas competencias ciudadanas, con la competencia también profesional, con esa posibilidad de tener esas atribuciones que son ligadas a la figura profesional. ¿Es posible? Pues, ¿qué significa entonces la formación profesional? Sabemos, por supuesto, que la educación no la hace el edificio, eso nos queda claro. La educación va más allá del edificio en físico de la escuela. Y bueno, no hay una sola definición de formación. Formación puede derivar de múltiples definiciones, es una palabra que designa estados, funciones, situaciones. Honoré plantea que la formación designa principalmente prácticas, de ahí que esta palabra solo se pueda comprender en relación con su contenido, pues siempre se trata de formarse y de formar para algo. Honoré también afirma, retomando a Letelier, que la formación es la capacidad de transformar en experiencia significativa los acontecimientos cotidianos, generalmente sufridos en el horizonte de un proyecto profesional y colectivo. Se trata de un proceso en el que el individuo va configurando una serie de situaciones que experimenta como parte de ese proceso, y es así que en tiempos de sindemia la formación profesional continúa
pese a las múltiples vicisitudes. Por esta razón, para Gómez, la formación tiene que situarse como la confluencia compleja, múltiple y abierta de factores diversos, vinculados a la forma en la que nos relacionamos con y colocamos ante la cultura y el conocimiento. Cuando somos parte de aquello que producimos, que usamos y que resignificamos constantemente, esta relación puede situarse como un cruce muy complejo, histórico y contingente entre lo pedagógico, lo político, lo ético, lo epistemológico y lo noceológico. Ya la doctora Claudia también mencionaba que la educación es esta multiplicidad y de interrelaciones. Es muy interesante desde esta perspectiva y todo el desarrollo conceptual que planteó. Sin embargo, la sindemia nos pone énfasis en cuestiones que van más allá de lo puramente médico. Hay otros factores que condicionan la enfermedad. Es el caso de esta enfermedad. Por ello es necesario atender al problema de manera estructural y la configuración del educativo en tiempos de pandemia, en tiempos de sindemia, es parte de ello. Las y los estudiantes tuvieron que situarse en este complejo histórico y contingente. Hubo quienes desarrollaron autonomía, quienes se paralizaron, y quien en las circunstancias de la vida también los llevó a abandonar los espacios escolares o los procesos de formación profesional. La formación no es solamente un proceso de interioridad en el individuo, lo sabemos, también es un proceso de exterioridad, y la formación profesional siempre se vive en una situación de intercambio, de relación con los otros. Nos formamos con los otros y para los otros. Ya lo decía el doctor Curjo Torres ayer en la conferencia magistral por la mañana, que tenemos la necesidad y que existe con mayor, en la actualidad con mayor necesidad, esta convivencia solidaria. Es fundamental, nos comentaba. Incluso también hoy, también por la mañana, el doctor Miguel Campos Gómez también mencionaba esta necesidad de buscar la configuración de espacios de convivencia de otra manera, de convivencia solidaria. Así que la formación exige o necesita de la experiencia y es uno de los elementos que se ponen en juego durante la formación, de la experiencia con los otros, con el otro. Pues esta no solamente significa memoria, sino conciencia de sí mismo. Y las aulas virtuales ahora instaladas en casa, pues no han dado la oportunidad de desarrollar un intercambio con nosotros o no como lo teníamos acostumbrado, por lo menos en las aulas físicas como las conocimos. En estos tiempos la virtualidad nos deja fuera de un espacio en donde pudiéramos tener ese acercamiento de otra manera como lo veníamos haciendo cuando estábamos en las aulas universitarias. ¿Cómo es entonces ese proceso de formación actual en el que los aprendizajes se hacen en solitario o en equipos? Porque pues podemos hacer en Meet o en Zoom equipos, pero no hay un trabajo colaborativo como tal, o no necesariamente se está desarrollando un trabajo colaborativo. Y podrían pensar, bueno, es que eso tampoco se hacía cuando estábamos en las aulas universitarias. El trabajo colaborativo no siempre ha funcionado. Sin embargo, nos ha alejado, me parece más, esta mediación a través de las pantallas. Así que en este proceso de formación profesional, también en palabras de Cruz y de la Rosa, el sujeto no es un simple receptor de elementos requeridos para asumir una predeterminada, una forma predeterminada, sino que participa de forma activa desde sus saberes, sus experiencias escolares, sus prácticas sociales y sus expectativas en toda la profesión. De ahí que uno se forme en relación de mediación. Es la virtualidad lo que ahora media entre las y los estudiantes. Es ese vacío de la virtualidad, pero a su vez esa inmensidad de posibilidades en esa misma virtualidad. Es decir, estamos en el centro de grandes posibilidades, pero habría que ver qué está sucediendo con los propios sujetos. Es importante señalar en este sentido que la formación profesional no se inscribe necesariamente en los espacios educativos de las universidades. También hay otros espacios, decimos, que contribuyen a la formación y a la configuración de esta formación profesional.
Las aulas en los hogares de las y los universitarios también es un lugar de múltiples experiencias, por supuesto, y es ahí donde ahora se desarrollan los aprendizajes. Hay quienes afirman que no están aprendiendo los otros, que en la virtualidad no están aprendiendo nada. Sin embargo, me parece que estamos aprendiendo mucho todos. Estamos aprendiendo muchísimas cosas y más allá de los conocimientos. El asunto es que estas experiencias son más cercanas al ámbito socioemocional que al ámbito epistemológico. Quizá por ello, cuando yo de pronto les digo a las alumnas, a los alumnos, un poco para animarlos, miren, somos parte de la historia, estamos formando parte de esta historia en donde nadie pensaba que iba a funcionar. Y ellos o ellas me contestan, pues sí, maestra, parece fácil, porque estamos en casa, pero no lo es. Y seguramente también por ello, cuando intento seguir los procesos de lectura, de análisis del texto, centrarme en las discusiones académicas como es propio del quehacer docente en la universidad, pues hay quienes me dicen, no pude leer, maestra, enfermó mi mamá, enfermamos todos en casa. Y esas narraciones son las que he recuperado y pienso, pues algo tengo que hacer al respecto, porque no puedo seguir pensando solamente en la formación en términos de conocimientos. Es decir, es muy importante, hay que seguir, el eslogan de la UNAM es la UNAM no para, seguimos en los procesos educativos, sin embargo, algo tenemos que hacer. Por lo menos yo tuve que parar y pensar, ¿qué más debo hacer para seguir formando? Para que los contenidos académicos no resulten como significantes vacíos, sino conceptos con sentido, esto que nos encanta llamar en pedagogía el aprendizaje significativo. Así que tuve que parar y repensar hacia dónde moverme. Es cuando recupero, que me dicen los estudiantes, estamos tristes, pero aquí seguimos, maestra. Dices, pues aquí está, y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Y la verdad es que ver a las y los jóvenes que están siempre pensando en que van a estar, se van a conectar a sus clases, que aun cuando no sea ahora las 10, las 8, las 10, las 12, que son nuestros horarios de clase en pedagogía en el turno matutino, antes de la hora están ya conectados. Eso es maravilloso porque finalmente sabemos que están ahí, que están interesados y que no podemos cerrar. No podemos cerrar nuestras aulas virtuales, pero no podemos cerrarnos también a las posibilidades de la formación sin obviar que están pasando por procesos socioemocionales importantes. Y me parece que la educación en valores, que en algún tiempo se convirtió en una moda, surgieron un montón de programas hace como unos 20, 30 años, 20, más o menos 20 años, la mayoría de ellos con enfoques adoctrinantes. Los más actuales les llaman educación en valores, pero son un tipo de coaching más con sentido económico. Bueno, la TAPI, aquí se recupera la TAPI, señala que la educación en valores no es una moda, sino es un reclamo, un deseo de recuperar algo esencial que hemos abandonado, que es la función formativa de la escuela. Y es esencial porque nadie puede educar sin valorar algo, justamente. Y lo importante en la tarea educativa es formar mejores personas, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Eso es sustancial. De ahí que la pedagogía del saber, señala Torreella, debe de relacionarse con la pedagogía del ser. Es muy importante, pues esta última se trata de la educación para la vida, tanto en lo individual como en lo social. Y la educación para la vida genera espontaneidad, creadora frente a ese formalismo, a esa rigidez, a ese autoritarismo de la educación centrada única y específicamente en el conocimiento. Y aquí todos sabemos que en algún momento la educación, cuando la trasladamos tal cual a la virtualidad, quisimos pasar lo que cotidianamente hacíamos en las aulas, dar nuestras cátedras de 2 horas, hora y media, o dependiendo del tiempo que durara nuestra clase, la quisimos pasar, y al principio me parece que así lo hicimos muchos, fue a pasarlo a la virtualidad en otras condiciones y fue muy cansado física y emocionalmente para todas y para todos. Así que efectivamente el conocimiento es muy valioso, debemos de seguir y atender el currículum de
los programas formativos, aunque sabemos que no siempre el conocimiento hace mejores a las personas. Ayuda a formar para perfeccionar cosas y situaciones, pero no es lo más importante. Y siguiendo con la TAPI, él explica que en las personas también se desarrollan fuerzas y procesos, amores, atracciones, afinidades, solidaridades, esperanzas. Ahí se abre la posibilidad, señala la TAPI tenue pero real, de la decisión libre y del orden moral. Este espacio en las personas se le llama el terreno de los valores y es ahí donde la educación tiene la oportunidad de anclar los procesos formativos. De ahí que la pedagogía de los valores tiene la oportunidad de avanzar y para ello se necesita dejar de ser simplistas en su interpretación y puesta en práctica. La educación en valores no es aprenderse cada mes un valor y desarrollarlo y decir que padre, hoy soy respetuoso y el siguiente mes soy responsable y el siguiente mes soy solidario y cuando llegue al quinto mes ya me olvidé de ser responsable y solidario. ¿Por qué? Ya pasó ese mes. O sea, la educación, la pedagogía de los valores no trata de aprender a recitar en qué consisten los valores, sino de formar ciudadanos y ciudadanas con sentido crítico, que ya quienes me antecedieron mencionaban a qué se refiere esta ciudadanía con pensamiento crítico. Así que es muy importante retomar estos elementos y me parece que los valores impulsan la condición de la dignidad humana y son normas de conducta guiadas hacia una nueva conciencia, una conciencia que tiene relación con el juicio crítico también, con la toma de decisiones con responsabilidad. Es aquí donde decimos que las habilidades socioemocionales se fundamentan desde la pedagogía de los valores. Tiene que haber una articulación, es necesario. Estas habilidades socioemocionales se adquieren en los procesos formativos siempre y cuando la práctica docente sea dirigida con el fin de impulsar relaciones sociales. Al respecto, Maturana plantea que solo son sociales las relaciones que se fundan en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia y que tal aceptación es lo que constituye una conducta de respeto. Aquí radica la importancia de educar, porque eso quiere decir que al educar se promueve la convivencia con el otro y eso transforma a las personas de manera que su vida es trastocada en un espacio de convivencia. Y si la educación es para toda la vida, pues ahí está la posibilidad de hacer comunidad en el mundo en que vivimos. Y la virtualidad puede ser una oportunidad para ello. La virtualidad, a pesar de la distancia, buscar los acercamientos. Si nos toca a nosotros, a través de los procesos formativos, de la práctica docente, buscar ese acercamiento. Con esto que también ayer el doctor Jurjo Torres mencionaba, el diálogo sensato. Ese diálogo de escucha, de empatía, del reconocimiento del otro. ¿Cómo? Busquemos las estrategias, nos toca. Pero el diálogo es la posibilidad de la escucha, de la empatía, de hacer comunidad. Y hay distintas perspectivas en las cuales podemos hacer énfasis. Para dejarlo como reflexiones que podamos continuar haciéndolas, pues podemos decir que en esta época de incertezas, de asimetrías, de abandono de sí mismo, la tarea docente se perfila como un gran reto. Se hace necesario orientar estos procesos hacia otros lugares, más allá de lo aparente, de lo tangible, para las y los estudiantes. La formación profesional en tiempos de sindemia han de reflexionar acerca de la educación desde el ser, entendida como la presencia, no física, sino cercana a la esencia humana, con la del conocer pensada y guiada por el saber pedagógico. Para adentrarnos en esta presencia del ser es necesario, según Heidegger, saltar fuera del ser. Esto hay que entenderlo como un salto fuera de la representación usual de la persona, como un ser racional enteramente o únicamente racional. Es decir, llegar a la presencia, preguntarnos dónde estamos, en qué parte del camino nos ubicamos, en lo racional o únicamente en lo racional o en la presencia. Hay que retomar estas ideas que también en estos tiempos ha planteado sobre la educación en tiempos de pandemia Carlos Escliar, cuando habla de saberse en presencia. Es decir, nos preocupa mucho, a mí particularmente, y este es un asunto mío, yo insisto en mis alumnos en que abran las cámaras,
para saber que están ahí, para conocer sus rostros, pero también para ver sus gesticulaciones, porque las gesticulaciones nos dicen mucho cómo se están sintiendo. Las gesticulaciones me pueden decir si está enojado, no me puede decir si está aburrido, me puede decir si entendió o no entendió lo que estamos planteando. Entonces, Scliar plantea, hay que saberse en presencia, y esa es una posibilidad. Y la tarea docente, pues demanda la reflexión constante sobre la práctica en aras de no pensarse con una conformidad fija, sino con algo que se construye en la contingencia y en la colectividad. Y en la colectividad es en nuestros grupos, con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es una tarea de reconocimiento de uno, una misma, y el reconocimiento de las distintas maneras de expresión humana, y el desarrollo socioemocional, pues no está desarticulado en ningún momento de ese desarrollo académico. En estos primeros 3 ya estamos empezando en la UNAM un cuarto semestre de educación en aulas virtuales. Podemos analizar, hacer un alto y analizar qué ha sido lo más valioso para las y los estudiantes. El cumplimiento de las múltiples tareas y muchas veces agobiantes académicas, que evidentemente tienen la finalidad de revisar el proceso formativo, no digo que está mal, son necesarias, o los encuentros espontáneos con los que tuvimos la oportunidad de dialogar desde otro papel como humanas y humanos, antes que como docentes o únicamente como docentes. Hay que pensar en este mensaje que nos deja Miguel Campos en la mañana, en la metáfora del vendaval, en la que podamos recrear la escuela. Y hasta ahí le dejo. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, doctora Laura. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y para finalizar le daremos la palabra a la doctora Rosa Marta para que cierre junto con los comentaristas con algunos comentarios. Tengo solamente una pregunta en el chat. Los invitamos a enviar sus preguntas o comentarios. Esta pregunta es para el doctor Perea. ¿Existen elementos mínimos para hacer y ser críticos, para la incertidumbre voluntaria y ser indócil? Gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante. Sí, digamos que las tradiciones críticas siempre han señalado, desde Kant, en que la ilustración, ¿no? El texto famosísimo de Kant de la ilustración, acerca de algunas condiciones necesarias para la crítica y su relación con la autonomía. Para Kant será un cierto coraje, ¿no? Una cierta capacidad de usar el pensamiento por mí mismo, el hecho de negarme a ser un tutor y hacer un tutoriado, hacer un puro pupilo para poder pensar por mí mismo. Y desde ahí todas las tradiciones críticas han organizado un cierto conjunto de elementos, pero sintetizando podríamos decir que para la crítica, en primer lugar se necesitan criterios, es decir, no hay crítica sin criterios. A pesar de que desde el principio de la filosofía en Grecia clásica, pasando por la modernidad, el problema fundamental de la crítica era la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso, que es una de las cuestiones más persistentes a lo largo de la historia de la filosofía. Luego de eso empieza a reconfigurarse cuando la modernidad entra en crisis con el pensamiento de Nietzsche, con el pensamiento de Marx y Freud y otros. Pero digamos que podríamos sintetizar algunos elementos. No hay crítica sin criterios. Es decir, para poder hacer un juicio adecuado de ciertos elementos es necesario configurar unos criterios. Es muy común que las personas no configuren criterios antes de establecer un análisis de lo real. Pongo por caso, se habla demasiado rápido de ciertas cosas, los conceptos no están claros, no está claro el elemento histórico. Otra pista, no hay crítica sin historia. Todo ejercicio crítico es un ejercicio analítico histórico, pero lo es sobre el presente. Es decir, hacemos crítica en el sentido de que hacemos historia, pero para dar cuenta de nuestro presente, para qué es lo que está pasando aquí y ahora. No hay crítica sin diálogo, no únicamente porque Habermas y la posición intersubjetiva que va de Hegel a Husserl, Frankfurt, primera y segunda generación, sino porque en el esfuerzo constante de poder cuestionar un cierto modo de lo que está ocurriendo, necesitamos el reconocimiento del otro como posibilidad discursiva. Si el otro no me escucha, si simplemente se cierra, si no tiene en cuenta lo que le estoy planteando como posibilidad argumental, insisto, no únicamente de la teoría de la acción comunicativa además, sino el problema del reconocimiento del otro, incluso como variable estratégica, diría Foucault, derivado del análisis Foucaultiano, entonces no hay posibilidad crítica. Y para lo que estamos proponiendo aquí, la indocilidad reflexiva,
no hay crítica, sino en tanto en cuanto podemos cuestionar los modos como se nos ha dicho que seamos algo, para desde ahí esforzarnos por ser distintos. En la mitad de eso hay un pequeño movimiento negativo, voy a decirlo así, un cierto querer dejar de ser lo que somos. Ustedes habría como un triple movimiento ahí. Por un lado, un análisis histórico que nos permite entender cómo pasó que seamos esto, qué condiciones históricas de posibilidad nos trajeron aquí. Dos, un cierto deseo, esfuerzo, trabajo, coraje, ejercicio, que nos permite cuestionar lo que somos para no querer seguir siendo eso. Y una posibilidad creativa que pone en riesgo unas posibilidades experimentales, pone a prueba un cierto juego para averiguar si podemos ser de otro modo. Si me lo preguntaran, yo diría que esa sería una muy buena manera de sintetizar. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos ahora una pregunta para la doctora Laura Cruz y dice, ¿pensaría usted que el docente, aprovechando la ola de la pandemia y sindemia, tendría que hacer énfasis en los valores, en el aspecto socioemocional con la esperanza por un lado, de volver a la presencialidad y de retomarla con más fuerza por otro? Sí, por supuesto. Me parece que yo mencionaba que como tarea docente tenemos pues ese gran reto, retomar y mi perspectiva es que fundamentemos desde la pedagogía de los valores la posibilidad del desarrollo socioemocional, porque no podemos entender el desarrollo socioemocional solamente de manera que escuchemos a nuestros alumnos y tratemos de ponerles la palmadita en la espalda y decir todo va a salir bien, porque las cosas no son así. La pedagogía de los valores nos da la posibilidad de fortalecer el desarrollo del juicio crítico en los estudiantes, fortalecer incluso la resiliencia y la resistencia, porque no se trata solamente de ser resilientes, sino de ser resistentes ante las condiciones adversas que tenemos ahora. Pero parte y el punto de partida somos los docentes también, porque somos quienes estamos aquí, seguimos estando al frente, entre comillas, seguimos estando a cargo de los procesos formativos y no podemos obviar estas condiciones socioemocionales que están viviendo las y los estudiantes, pero que a su vez tenemos que adentrarnos. Por eso planteo de la pedagogía, pasar de la pedagogía del saber a la pedagogía del ser, porque también nosotros como docentes somos seres humanos y nos quebramos y también estamos pasando por muchas cosas como humanos y humanas en esta nueva circunstancia. Así que sí, la pedagogía de los valores es la posibilidad y coincido con la persona que pregunta y que comenta, es una posibilidad de esperanza también. Bien, no contamos con más preguntas ni comentarios. Carlos Rocha está levantando la mano. Te pediría, por favor, si pones tu comentario o la pregunta en el chat. Por el tiempo no se preocupen, vamos muy bien, así que pueden hacer algunas preguntas o comentarios. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat, así que vamos a proceder a dar la palabra a la doctora Rosa Marta. Si me permite, doctora, leer un poco de su currículo antes de que comience. La doctora es coordinadora de nuestra mesa, es licenciada y maestra en Pedagogía por la FES Acatlán y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación Educativa en la Coordinación de Investigación Multidisciplinaria y aplicada de la FES Acatlán y es autora de artículos, capítulos, libros y es miembro de cuerpos colegiados en diferentes investigaciones. Tenemos una última pregunta que nos acaba de llegar para la doctora Claudia. Doctora Rosa Marta, ¿me permite? Antes de darle la palabra. Para la doctora Claudia Luz, ¿cómo el posthumanismo trastoca la noción ontológica y convencional y romanticista
del ser y lo educacional. ¿Nos apoya abriendo su micrófono, doctora Claudia? Sí, listo. Me parece importantísima la pregunta. Creo que en el fondo de toda la discusión que estuve dando, creo que el concepto de lo poshumano y lo posantropocéntrico precisamente está haciendo ese tipo de resistencia a lo que somos actualmente, a lo que se ha llamado en este momento lo inhumano. De alguna manera, el posantropocentrismo y el poshumanismo se resiste a esto que llamamos lo impensable, lo que es la muerte sobre la vida, la destrucción del mundo, la destrucción de nuestro planeta, la destrucción de los otros diferentes, lo no humano, y eso evidentemente nos implica la construcción de otras formas de existir, otras formas de ser. Nos implica hacer resistencia al capitalismo de mercado, al capitalismo cognitivo, a recurrir a una ética que afirma la vida. Pienso que en el fondo de toda esta discusión sobre lo posantropocéntrico y sobre lo poshumano, hay una manera de entender de otra manera lo humano, más allá de los humanismos clásicos, un humanismo clásico referido, digamos, a una única forma de entender lo humano, de una manera socializada, racializada, generizada, sexualizada. Lo que se ha hablado siempre, ¿cierto?, respecto del hombre blanco, europeo, ilustrado, hétero, y actualmente, pues con toda la tendencia neoliberal, las personas con capacidad para comprar y para endeudarse, y sobre todo las personas con capacidad para tener ese endeudamiento, o sea, una forma de quedar capturados por el capitalismo de una forma absolutamente voluntaria. Asistimos en este momento a una élite blanqueada, capturada por el capitalismo, que existe, que piensa, que crea conocimiento y que actúa siempre de cara a normativas y a pretensiones del capital y de una moral que actúa en consecuencia con ellas. Por eso también hablaba del capitalismo cognitivo, que es también otra forma de poner la educación, los estudios, el conocimiento, ¿cierto? Eh, Al servicio de un capitalismo, es decir, es un conocimiento oportunista que de alguna manera pues está buscando simplemente el enriquecimiento, aprovechar las circunstancias de acumulación que se dan en el capitalismo actual. Entonces, sí creo que dentro de esta propuesta que se da en una educación que recurre a una epistemología crítica, a una forma de pensar distinta, a una ética afirmativa que piensa que las existencias necesariamente tienen que cambiar, en la base de todo esto también está el deseo que tengamos de cambiar, de ser otras personas. Es decir, ¿qué me lleva a querer pensar o a entender de otra manera el mundo actual o la complejidad del mundo actual? El deseo de cambiar y el deseo de transformar todo esto que hemos llamado como lo inhumano, lo impensable, lo que necesita transformarse. Creo que con eso creo haber respondido la pregunta. Sí, gracias, doctora Claudia. Nos están llegando más preguntas. Esta también es para usted, doctora. Ya se me movió esto. Y dice, ¿cómo pueden reformularse las preguntas fundamentales que hasta ahora nos hemos planteado sobre el desarrollo cultural e histórico de la humanidad? Yo pienso que tenemos que, dentro del panorama actual, ¿cierto?, que estamos presentando desde los estudios sociales, ¿cierto?, que recurren a otras formas de existencia, a otras formas de pensar, se tiene que pensar también en otra forma de conocer. Tendríamos que pensar en un conocimiento poshumano que reformula
de alguna manera lo disciplinar, lo que es, de alguna manera se ha presentado como separado, y se presenta también una forma de conocimiento que articula, que hace transposiciones, que hace saltos creativos, y que permite de alguna manera ver unido y ver articulado lo que siempre se ha visto separado. Tenemos que recurrir como a un conocimiento poliédrico, que tiene la capacidad como de unir una serie de orillas que a nadie se le hubiera ocurrido unir en este momento, pero que nos permite entender la complejidad del mundo. Así que yo pensaría que no podemos seguir hablando en un sentido disciplinar, sino supradisciplinar, por decir algo, hablar hablar desde la filosofía, hablar en bloques donde participa la filosofía, el arte, la psicología, la educación, la antropología. Es decir, ya no estamos hablando de disciplinas aisladas, estamos hablando de un conocimiento otro, estamos hablando de un conocimiento poshumano que trata de entender en este momento lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y que definitivamente no está pasando de manera desarticulada. Es decir, el mundo lo entendemos, el mundo social lo entendemos articulado a circunstancias culturales, a circunstancias comunicativas, a circunstancias políticas, y las tenemos que entender definitivamente articuladas entre ellas. Nuevamente para la doctora Claudia, y también se abre para los otros dos ponentes. ¿Cómo podemos rescatar desde la educación este conocimiento poshumano? ¿Deberíamos hablar también desde pedagogías como la de los valores? A ver, creo que la educación en este momento tendría mucho que decir frente a lo que estamos hablando como conocimiento poshumano. Creo que es muy importante en este momento las existencias que se están creando, las existencias poshumanas incluso que surgen de acontecimientos como los que estamos viviendo en este momento, del acontecimiento pandémico. Definitivamente, después de esto que está ocurriendo, de las formas que se están dando de convivencia, las solidaridades que están emergiendo, las existencias extrañas que están ocurriendo, las existencias monstruosas, pues si lo podemos decir de esa manera, todo lo que está pasando en este momento de encierro, de pandemia, de distanciamiento, son precisamente conocimientos que se están recogiendo desde muchos lugares de la educación, precisamente para construir una nueva forma de conocer, una nueva forma de entender las existencias humanas, una nueva manera de pensar, una nueva forma de hacer política, una manera de pensar la ética más allá de la moral. Creo que todo lo que está ocurriendo en este momento en la escuela, que en muchas de las investigaciones pues, que estamos haciendo en el doctorado en estudios sociales, esto lo estamos recogiendo, tendría que presentarnos efectivamente un panorama muy interesante desde la educación. De acuerdo. Ahora sí ya no tenemos más preguntas. Procedemos a darle la palabra a la doctora Rosa Marta. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias a nuestros ponentes, colegas y amigos. Pues yo encuentro un escenario en las tres ponencias en las que se va articulando un pensamiento que tiene que ver primero con la normalización de aquellos elementos que transformaban a la educación, como lo señala el doctor Adrián Perea. Hoy lo normal y lo común es que se hable de un pensamiento crítico, analítico, entre los estudiantes, pero sin los elementos que él acaba de darnos, ¿no? Estos criterios críticos, es decir, sí analiza, sí ejerce la crítica, no importa que sea una crítica vacía de conceptos, no importa que sea una crítica afincada en lo coyuntural, porque esto justifica y legitimiza el discurso de lo crítico.
este normalizar anula, clausura la posibilidad transformadora, diría Castoriadis, de la praxis, ¿no? Y de una praxis que se finca en la crítica. No, mientras no transformes y no produzcas la alteridad necesaria, haz crítica, pero una crítica vacía, una crítica que carece de todos estos elementos, porque basta con levantar la voz para señalar algo aunque no haya fundamento. Es algo común. Y que aparece además, como usted señalaba, doctor, de una manera común en diversas legislaciones, porque en la Ley General de Educación de México también se especifica que el aprendizaje tendrá que producirse a través de la crítica y el análisis. Y la pregunta es cómo se ejerce esto. ¿Quién critica desde dónde? ¿Con qué elementos? Si no formamos para la crítica, si estamos formando para el hombre de la cotidianeidad sometida, diría el mismo Foucault, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estar poniendo mucha atención en lo que estamos haciendo al reproducir esquemas en los que la crítica no tiene cabida, la real crítica transformadora. Y vinculado a esto, el concepto del posthumanismo como esta nueva forma de ver el devenir humano, de justificar la humanidad desde lo biológico, lo químico, lo físico, lo ecológico y lo ambiental, y que a mí me parece que es un riesgo el perder la naturaleza ontológica del propio humanismo y del propio sujeto y del ser. Esto nos va confrontando porque tomaba yo nota de que señalaba, si me permiten voy a tomar un poco mis notas, y entonces hablábamos de que hay una suma entre los elementos de la crítica más la autonomía que debían conducirnos al autocuidado y que no deben de ninguna manera transformarse en los elementos que cuestionen la normativa actual, por ejemplo, para la supervivencia. En esta hipótesis que planteaba el doctor Adrián, en el que se señala que tiene que ver la hipótesis con una cierta reducción que sufre, sí, de la visión que sufre la visión autonómica como valor fundamental de la formación para la ciudadanía. Pero la formación para la ciudadanía tendría que ver con la obediencia, con el acatamiento de una serie de normativas que pueden ser externas al sujeto y no haber sido producto de la apropiación consciente de ese mismo sujeto. Se pide, y este elemento va convergiendo con esta noción que plantea la doctora Claudia en términos de cómo la educación poshumana se reduce al saber y al ser minoritario, exalta el valor de lo minoritario frente a lo hegemónico, y cómo estos saberes van justificando finalmente por la interacción que establecen con el capital cognitivo, con el capital financiero y con el capital hegemónico, la justificación de la exclusión. Se transita de lo igual a lo diferente, se opone lo uno a lo múltiple, lo único a lo diverso, y entonces esto nos va llevando a una serie de cuestionamientos que bien vale la pena revisar más de una vez en estas ponencias, la esencialidad de los sujetos, ¿no? La doctora Laura nos habla, no por otro lado, sino en esta misma articulación de cómo hoy el cuerpo de nuestros estudiantes tiene como un componente común el confinamiento, la separatidad, esta condición sindémica que nos comenta la doctora, en la que el estudiante y el profesor, diría yo, además, tenemos que gestionar nuestra propia condición como profesionales, pero también como seres, también como sujetos afectivos y como sujetos más o menos unificados en una misma sensibilidad y en una misma condición de vulnerabilidad. La virtualidad, diría yo, en el caso de las tres ponencias,
clausura lo cercano, clausura lo físico, clausura lo afectivo y lo transforma. Hoy tengo que conocer la propuesta de cada uno de ustedes con una mediación de distancia, que sin embargo no clausura mi posibilidad de racionalidad sobre estos elementos que me hacen sentirme, de verdad, cuando habló la doctora Claudia de lo posthumano, me hizo sentirme en una dimensión diferente a la que yo misma me había concebido como ser humano. Una condición que, si bien obedece a un proceso de transformación del universo y de las nociones y del conocimiento, también obedece a una nueva forma de ver al ser humano en el mundo y en sus interacciones. Han sido 3 ponencias que confrontan lo que nosotros teníamos como nociones del ser, del estar, del sentir y del aprender, con nociones que han sido devastadoras, pero que al mismo tiempo nos obligan a asumir la transformación. Yo es todo lo que tendría que comentar y no sé si ustedes tengan algún otro comentario que hacernos, porque la verdad es que estoy con mucha información que tengo que procesar. Pero si alguien más desea comentar, adelante. Sí, gracias, Rosa Marta. Pues bueno, yo creo que lo interesante de hacer un encuentro como este pasa por reconocer que necesitamos llevar el pensamiento sobre el pensamiento, pero del mismo modo el pensamiento como la sociedad humana trata voy a decirlo con Bourdieu, de producir y de reproducir la cultura. Es decir, el propósito de la educación es ese, producir cultura, pero al mismo tiempo reproducirla, para reconocer en ese movimiento doble un conjunto de riesgos, y sobre todo en nuestros días. El primero de ellos tiene que ver con que la educación siempre ha hecho parte en la reproducción de un conjunto de estrategias de orden político que tienen por objeto decirle a las personas qué deben hacer, qué deben pensar, qué deben sentir, cómo deben vivir. Así que no es ningún secreto que la educación se convierta en una cuestión muy importante en la coyuntura. Pero por el otro lado, cuando se genera semejante, voy a decirlo así, autocontradicción performativa entre un sistema que dice que debemos formar sujetos críticos, pero al mismo tiempo quiere decirles que lo que se entiende por crítica termina siendo un cierto replegamiento a condiciones de obediencia, la posibilidad de plantear la crítica como un cuestionamiento necesario del gobierno implica una ecuación que generalmente se olvida. Y es que no hay gobierno posible sin crítica, y mucho menos si quiere llamarse a ese gobierno democrático. Ahora, cuando reconocemos que en el ejercicio crítico posible de cada uno de los sujetos en diferentes niveles educativos, en diferentes contextos, en diferentes problemas, porque no habrá crítica sin especificidad, fue una de las cosas que no dije. Nadie hace crítica de manera abstracta, toda crítica es específica, ubicada, situada. Cuando eso ocurre, entonces surge la pregunta de cuál es el lugar de la mediación, no solamente del docente, sino el dispositivo completo que está actualmente desplegado para formar unos sujetos en el orden de sus afectos, la relación con sus cuerpos, etc. En las investigaciones que hemos desencadenado en el doctorado en estudios sociales hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, la virtualidad ha abierto posibilidades que tienen que ver con usos del cuerpo extrañísimos, ¿no? La multiplicación de las conexiones con la virtualidad y la espiritualidad. La gente ahora hace yoga con la pantalla prendida, recibe asesoría en el gimnasio para su casa, hace meditación trascendental, ve el Papa haciendo la bendición Urbi et Orbi, etc. Es decir, hay un conjunto de posibilidades que no habíamos considerado. Pero por el otro, también está un mantenimiento de un conjunto de condiciones que hacen suponer que esos afectos, esos deseos y esas valoraciones complejas que hacemos, pues una definición de valor ha sido en primer lugar un juicio, se hace un juicio sobre algo que es valioso y que no. Nietzsche dirá contra Kant que el problema no es saber qué es lo verdadero y lo falso, sino qué es eso que es valioso y qué no. Pero luego de eso, en nuestros días, el hecho de que esos valores hacen parte de una cierta dimensión que hemos llamado humanidad. Pero llevando eso muy lejos, llevando eso hasta sus últimas consecuencias, es posible reconocer que la escuela también tiene como tarea permitirle a esos sujetos que forma para la humanidad reconocer lo otro que no ha sido posible dentro de la cultura humana, especialmente la occidental, blanca, europea, masculina, que es la aparición de lo diferente, lo diverso, lo distinto y especialmente
la relación con lo femenino y la relación con los animales, estos esquemas de lo vivo, la vida entera. Así que hay un tremendo problema cuando se habla de que los valores inherentes a la formación derivan necesariamente de una comprensión esencial de la humanidad, que cuando hacemos crítica reconocemos que está sostenida sobre un conjunto de ideas que al mismo tiempo fueron ejes de grandes modos de dominación. Legitimadas, claro. Sí, ¿cómo hacemos ahora entonces para reconocer que necesitamos abrir la crítica a una relación con lo gubernamental en la que entendemos que ser ciudadano hoy no es únicamente ser ciudadano, es ser un empresario de sí mismo, es ser formado como alguien que toma decisiones sobre sí mismo, hace cálculos sobre sus riesgos, se pregunta cómo ser productivo, etc. En la mitad de todas esas cosas aparece un conjunto de elementos interesantes, que es cómo podría un trabajo crítico de docentes, profesores, estudiantes, comunidad productiva, etcétera, hacer visible que la tremenda oportunidad estratégica de la escuela no debe ser únicamente para formar sujetos para la ganancia y para la destrucción constante de lo que somos y del planeta, sino el espacio para experimentar más posibilidades de ser, pensar, actuar y ser. Es complejo, por supuesto, porque esa variante estratégica de que la escuela sigue siendo el espacio para formar gente obediente se atraviesa entonces por esa otra posibilidad experimental. Quizá lo que haya que experimentar sean nuevas formas de educación, que es donde lo poshumano y la cuestión educativa se conecta, justo como la doctora Piedradita había señalado. Era lo que quería decir. Gracias por escuchar. Marta. Sí, adelante. Marta, cuando tú dices que quedas un poco agobiada frente a algunos de los comentarios que se hacen aquí, a mí me parece muy agradable generar ese agobio. Porque creo que el reto de estas teorías, ¿cierto? Que de alguna manera eh, están experimentando con conceptos, están creando nuevos conceptos, están creando nuevas formas de vivir, de pensar, de actuar, de hacer política, de pensar la vida. Pues obviamente se pasa siempre por una serie de rupturas personales que cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer. Es decir, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros, cuál es la responsabilidad que tiene la educación frente a un mundo que nosotros considerábamos que era humano, pero que no es humano, que lo convertimos en lo más inhumano, lo más violento que existe en este momento. Es decir, es un mundo donde con toda razón Rosy Braidotti se pregunta, es que lo más importante que necesitamos saber ahorita es quiénes somos nosotros. Exacto. Y nosotros ya no podemos seguir siendo nosotros y los otros. O quiénes son los otros, o cuáles son las lógicas de los otros y cuáles somos nosotros. Y en todo ese nosotros implica una reconfiguración de las existencias. Es decir, un volver sobre otros conceptos, ¿cierto? Que van más allá de los dualismos, de las oposiciones, de las exclusiones, de las homogeneidades, de lo uno, de las repeticiones, es decir, de todo lo que era esta lógica, ¿cierto? Que nos metió en el mundo inhumano en el que estamos en este momento. Así que yo sí estoy muy de acuerdo con que tendría la educación y en general la ciencia, todo lo social en este momento, tendría que marchar precisamente a ese tipo de cambios que necesitamos ahora y que indudablemente, como lo decía Deleuze, pasa primero que todo por aprender a pensar de otra manera. Es decir, o pensamos de otra manera el mundo o seguimos actuando como estamos actuando. Pero reitero, anterior a pensar de otra manera tiene que existir el deseo, la dimensión de lo ético, de lo estético, que te lleva a decir, es que esto hay que cambiar. Es que este mundo debe cambiar y tenemos que ser otras personas. Y todos estamos juntos en esto. Todos tenemos que estar juntos en esto y este es precisamente el reto de la ética afirmativa. Si me permites, Rosa Marta. Yo quería comentar que estos planteamientos no necesariamente surgen ahora en esta época de crisis sanitaria y de crisis social y, por supuesto, educativa. Antes de que se diera el conocimiento de una pandemia de SARS-CoV-2, en el mundo ya había ese desencuentro entre los seres humanos, desde hace algunos años. Zygmunt Bauman,
Hanchul, Byung lo planteaban en este desencuentro de lo humano y este vaciamiento incluso de los sujetos como sujetos humanos. Y esto vino a agudizar este distanciamiento que tenemos como sujetos y como humanos. Así que coincido con lo que planteaban tanto el doctor Adrián como la doctora Claudia en la necesidad de pensar de otro modo, en retomar el acontecimiento, y decía yo de esta perspectiva de Carlos Escliar, la presencia que no es lo mismo que la existencia. Podemos tener ahí a los sujetos, pero no estar presentes. Por eso es necesario mirar, y coincido con la doctora Claudia, pensar de otra manera, y retomar, yo recuperaría esto que ella señaló, buscar los nuevos pactos de convivencia también, para pensar en la educación no solamente centrada en la disciplina, sino centrada en esas otras interconexiones que ahora estamos viviendo. Creo que es muy importante y por eso planteaba también al principio el tema de esta mesa va a aparecer en todas las mesas y va a aparecer como un tema recurrente y necesario, pero a veces solamente aparece como tema y no lo atendemos. Lo importante es aquí qué vamos a hacer. Y qué bueno que mueva cosas y que nos mueva y que nos haga repensar porque tenemos que hacer algo al respecto. No podemos continuar únicamente con pensar que el proceso formativo se va a dar en sí mismo, los procesos formativos se van a dar en sí mismos con el vaciado de contenidos, esta famosa educación bancaria de la que Freire habla. Entonces hay que repensarnos también nosotros de otra manera. Otra cosa que muy corta que quiero decir antes de terminar pues, mis intervenciones es si cuando nosotros estamos hablando de emociones, estamos hablando de lo mismo que son los afectos y las afecciones, y yo diría que no. Estamos hablando de dos cosas que son totalmente distintas. Cuando hablamos de afectos tristes, de afectos alegres, de afecciones, estamos hablando de mutaciones, de transformaciones, de devenir otro, de transformarme en otro, de ser otro, eh, a partir de acontecimientos que desencadenan otras maneras de existencia, lo cual puede tener una gran diferencia con lo emocional, es decir, con algo que simplemente frente a algún evento emerge una emoción, pero no pasa de ser un evento que hace emerger una emoción cualquiera. Aquí estamos hablando de afectos y afecciones en una concepción muy spinociana, donde lo que está en juego definitivamente es la transformación, la mutación, el convertirme en otra cosa, el devenir monstruo, pues que hablaba de alguna manera Deleuze, que es que devengo en otra cosa que ya no era. Y si Claro. eso lo podemos llamar el monstruo, es el monstruo entonces el que deviene allí. Claro. Pues es una serie de elementos que nos obligan no solo a repensar de manera diferente, sino a hacer una relectura de estas realidades que ha desvelado nuestra condición actual de confinamiento, que como señala la doctora Laura, no significa que los conceptos sean nuevos, pero sí confronta los procesos que estamos viviendo. Esa propia naturaleza y naturalización de nuestro ser, de nuestro estar, se ha visto trastocada desde lo más profundo, hasta llegar al punto, como dice el doctor Adrián Perea, de acostumbrarnos a la virtualidad, incluso para los actos más comunes y cotidianos. Sin embargo, esta virtualidad no deja de mantener viva la condición excluyente, porque nosotros podemos vernos, comunicarnos. Yo he podido recibir hoy mucho afecto de mis amigos, de mis colegas, de mi familia, a través de estos medios. Sin embargo, no es posible dejar de pensar en aquellos que carecen de los elementos más rudimentarios para comunicarse entre sí, ¿no? Yo agradezco mucho a los miembros de la mesa, agradezco estas reflexiones, estas ponencias, que sé que a todos, estudiantes y colegas, nos llevan a hacer replanteamientos de aquellos que hemos venido viviendo en la cotidianidad del confinamiento y en la cotidianidad previa al confinamiento. Son momentos de reflexión y de relectura de la diversidad de realidades que nos confrontan. Hoy les agradezco mucho, me felicito yo por haber estado en esta mesa, me siento muy contenta.
no solo por aprender, sino poder dialogar con ustedes. Les deseo que tengan una feliz tarde, que tengan una muy buena hora de la comida y que podamos reunirnos más tarde. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Rosa Marta. Muchas gracias por Gracias, Rosa Marta, que estés muy bien. Gracias, Claudia. Gracias a todos por su generosidad y por su paciencia. Hasta luego, Laura. Mucho gusto. Hasta luego, Adrián y Claudia. Gracias. Un placer. Hasta luego, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de reflexión.